Buenas tardes, bienvenidos. Imágenes que tienen que ver con la zona conflictiva de Rusia, Ucrania, OTAN, las provincias que se han separado de Ucrania, el reconocimiento que realizó ayer Rusia a través de su presidente Putin, la reacción de los Estados Unidos y también de algunos países de Europa, particularmente Francia y Alemania, que habían sido garantes del acuerdo por el cual esas provincias, Donetsk y Luhansk, no iban a quedar en poder de Rusia. No es el caso. Lo que Rusia ha hecho es reconocer la declaratoria de la independencia formulada por estas provincias, separándose de Ucrania. Naturalmente, el tema no tiene ninguna sencillez para hacer lectura y creerle a los protagonistas es una aventura que no estamos dispuestos a recorrer. De todas maneras, como hay sobredosis de información que tiene que ver con Occidente y poco de lo que se refiere a lo que viene del lado de Rusia, de las provincias separatistas, vamos a estar atentos tratando de reflejar absolutamente todo. Hay que decir que la Argentina, la Cancillería, emitió un comunicado pidiendo paz en una cuestión por la galería, algo que se estila, comunicado de la República Argentina sobre la situación en Ucrania. La República Argentina expresa su preocupación por el desarrollo de las diferencias. En este marco apela a todas las partes involucradas a resolver las mismas a través del diálogo con apego a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Cuando nombran a las Naciones Unidas, sea la Argentina o quien sea, estamos hablando de algo profundamente hipócrita. Las Naciones Unidas fueron cómplices de los Estados Unidos, o fueron impotentes frente a Estados Unidos, o fueron alquiladas por los Estados Unidos para la mayor matanza de una supuesta guerra en la historia de la humanidad, que fue lo que sucedió en Irak. Eso se hizo con votos comprados, por otra parte, a la gente que integraba la ONU. No a todos, pero sí los votos que eran necesarios. Dice Biden, ¿quién es Putin para reconocer la independencia? Vamos a escuchar primero a Putin cuando dice que las provincias que declararon esa independencia son reconocidas por su gobierno. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. Esto es lo que declara Putin, haciéndose cargo de este festejo de quienes en Luhansk y en Donetsk están celebrando la declaratoria de la independencia. Ellos reconocen a estas provincias como independientes. Biden le pregunta a Putin, ¿quién es usted para decir que se equivoca en el término? Dice, para declarar la independencia. Lo que Putin hace no es declarar la independencia de ambas provincias, sino reconocer lo que ambas provincias han resuelto. Por supuesto, estamos hablando de la misma gente, de la misma calaña política internacional que puede decir Biden de cualquier reconocimiento, alguien que asistió inmediatamente a la asesina Áñez en Bolivia, alguien que reconoció al trucho presidente boliviano Guaidó. ¿Qué puede decir Estados Unidos de nadie? De nada, absolutamente. Pero escuchémoslo igual a Biden, porque se trata de poner las campanas en juego. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law, and it demands a firm response from the international community. Dos hombres que naturalmente tienen más que ver con el conflicto, pero también están los países europeos que también son partícipes necesarios de toda esta aventura, porque Europa firmó que iba a reconocer a Ucrania como un país del área soviética y que jamás iba a integrar la OTAN. Y ahora están desesperados para que Ucrania vaya a la OTAN. Y una parte del gobierno ucraniano quiere ir a la OTAN.
los separatistas son aquellos que son prorrusos, pero también están los separatistas que dicen nosotros con Rusia no tenemos nada que ver y preferimos vincularnos a la OTAN. Por lo tanto, tenemos muchísimo de un embrollo político demasiado grande como para formar opinión. Nosotros estamos tratando de contarles qué es lo que sucede. Hay un lugar que desde 2015, 2014 está en un serio conflicto. Esta lucha de los separatistas y los del gobierno central de Ucrania ya determinó la muerte de 14.000 soldados. Apoyo de Rusia lo hubo siempre para los separatistas. Ahora los separatistas ganan terreno y marcan, son áreas importantes del territorio de Ucrania. Estamos hablando posiblemente de una quinta parte de ese territorio, que es la cuarta parte de la Argentina, para que ustedes tengan una idea. Pero son muchísimos habitantes los que están allí. Ucrania tiene más o menos la población de la Argentina, pero con un cuarto o un quinto de la superficie de la Argentina. También, para que nos ubiquemos, los separatistas no quieren estar más con Ucrania, quieren ser independientes. Rusia, que siempre los apoyó, que les dio armas, que prestó todo tipo de pertrechos para que pudieran participar de la lucha contra el gobierno central, inmediatamente reconoce esta independencia. En 2014 Rusia había asegurado que no se iba a meter en este conflicto, que no iba a participar, y lo está haciendo. Por lo tanto, Rusia también se desdice. Pero la OTAN prometió en 1997 que jamás Ucrania iba a ser parte de la OTAN. Y ahí están los mismos presidentes que se enojan por la declaración de Putin con relación a las provincias separatistas, queriendo que Ucrania integre la OTAN. Y detrás, los Estados Unidos en su eterna lucha con Rusia, que ya no es capitalismo contra comunismo. Ahora es capitalismo contra capitalismo, porque Rusia es un país capitalista. Capitalismo de Estado, pero lo es también. ¿Quién duda de la conformación de brutales fortunas que existen en estos momentos en Rusia, como brutales fortunas tenemos también en los Estados Unidos? Vamos a volver sobre este tema naturalmente, pero allí quedan, porque de todas maneras esto puede alentar a la OTAN y a Rusia, y a Estados Unidos a ir decididamente contra Rusia junto con la ONU, que no tiene la mínima autoridad en este tipo de conflictos, después de haber sido cómplice y corruptamente cómplice para que hicieran la devastación que llevaron a cabo en Irak. Vamos a ocuparnos también de lo nuestro un poco, de los alimentos, por ejemplo. Visita nuestro programa un señor que tiene mucho que ver con realizaciones que siempre me impactaron positivamente. Fue el presidente del INTI, entre las cosas más trascendentes que ha hecho. Se trata de Enrique Martínez, bienvenido. Muchas gracias. Le presento a mis compañeros. Aquí Estefanía Pozzo, que seguramente tendrá preguntas para hacerle. Aquí el señor Darío Villarruel. ¿Qué título tenemos, Darío? El Pata Medina a punto de quedar en libertad después de haber sido detenido esta mañana, y además mesa judicial. Santilli le tiene que contar a Martínez y Giorgi por qué lo espiaban. Aquí Lautaro Maislin. Víctor Hugo, ¿cómo va? Buenas tardes. A modo de adelanto, habló Martín Tetaz y dijo que tienen los votos para hacer caer el acuerdo. Y ahora sí, empezamos la entrevista con Enrique Martínez. Muy bienvenido, Enrique. Muchas gracias. Estefanía. Primera pregunta ineludible tiene que ver con la cuestión de alimentos. Usted conoce el sector. ¿Por qué sube los alimentos? ¿Qué análisis hace usted técnico de esto? ¿Y qué piensa de la empresa nacional de alimentos en el caso de que se concrete esta iniciativa? Bueno, me parece que una respuesta a esa pregunta hay que fundarla mínimamente en el principio que guía todas las cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra organización. Nosotros creemos que hay bienes que son servicios sociales. Históricamente la salud, la educación, en fin, es conocido. Y se han ido discutiendo con el capitalismo concentrado qué tanto se mantenían como servicios sociales y qué tanto se transformaban en negocios. Hemos perdido numerosas batallas en el camino. Ahora, hace tiempo, le tocó a los alimentos. Los alimentos pasan a ser naturalmente un negocio, producir y distribuir alimentos. Y en consecuencia, en una situación argentina donde la inestabilidad de la economía bimonetaria se traslada, agregado a los problemas de la deuda externa, groseramente a todos los ámbitos, todos aquellos que hacen un negocio dentro de la alimentación se ponen particularmente nerviosos, toman posición, toman ventaja porque son hegemónicos en su sector
y en consecuencia motorizan la inflación como si motorizaran la venta de zapatos o de calzados o de vestimentas si es lo que estuvieran produciendo. Digamos, frente a eso hay que ser muy cuidadoso, porque por empezar, decir alimentos no es decir un término homogéneo, no es lo mismo que producir agua o producir ni siquiera energía. Hay 200 alimentos distintos y muchos de ellos se producen de manera sustancialmente diferentes. En consecuencia, armar una empresa nacional de alimentos es una cosa sumamente peligrosa, sumamente discutible, y me parece que tenemos que poner sobre la mesa los objetivos de una empresa nacional de alimentos, que no son el caso de la empresa testigo petrolera, que podría ser YPF, o la empresa de bandera, que podría ser Aerolíneas. ¿Para qué es una empresa nacional de alimentos? ¿Para regular a los poderosos? ¿Y por qué no promovemos a los más pequeños? Hay mil preguntas que contradicen la afirmación inmediata, categórica, más o menos obvia. Hagamos la empresa nacional de alimentos, nos metemos en el sector y por lo tanto el Estado aparece como equilibrador. Eso es muy discutible. ¿Ha sido llamado para esta empresa nacional de alimentos? No. ¿No? No. Bueno, estoy atento, porque yo no lo saco de cualquier lado, algo he escuchado al respecto. ¿Qué es lo que usted integra en estos momentos? Nosotros... ¿El instituto cómo se llama? El instituto se llama Instituto para la Producción Popular. Es una asociación civil... ¿Para la producción popular general o de alimentos? No, popular general. General. Pero usted está refiriéndose fuertemente a los alimentos. El tema central aquí es la inflación, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando de alimentos, podríamos hablar de otra ¿Cuál es cosa, su plan, el plan de ustedes, para terminar con la inflación en la medida exageradísima que tiene ahora? Mire, de manera muy esquemática y válido para televisión, en lugar de negociar con los que ganan con la inflación y los que controlan el sector, negociar con los que tienen interés en brindar un servicio social. Quiero decir, si vamos, doy un ejemplo muy concreto, si discutimos cómo reducir el precio de la harina, hablando con los exportadores de harina para que pongan parte de sus ingresos para subsidiar el precio de la harina, me parece que estamos haciendo una cosa absolutamente complicada, cuando sería mucho más fácil hablar con los 60 molinos que no exportan harina y seducirlos con tasas de interés y con préstamos especiales para que produzcan su propio trigo. ¿Eso existe de verdad? ¿Qué ¿Por qué cosa? no lo han hecho? ¿Existen esos 60 molinos? Por supuesto, son 80 aproximadamente los molinos y más de 60 ¿En todo el nunca país? exportaron un kilo de harina. ¿Y por qué no se usa eso? Porque me parece que la lógica viene siempre desde los ganadores, a los cuales hay que arrancarles parte de su beneficio para distribuir hacia los perdedores, cuando en realidad lo que hay que hacer es reagrupar a los que tienen los pies en la tierra, a los que están abajo, los que están perdiendo, y sobre todo no los, diría, desapoderados de toda posibilidad, los que están produciendo, 60 molinos estoy hablando, de trigo nada más, Víctor Hugo. ¿Qué pasaría una vez que el Estado crea las condiciones con esos molinos? ¿Cuánto tiempo habría pasado y cuál sería el escenario que tendríamos? Mire, en una país? sola campaña, los molinos pueden decir, bueno, el molino gana por la diferencia entre lo que compra y lo que vende, ¿no es cierto? Bueno, si produce su propio trigo, tiene una materia prima más barata. Si se compromete a producir su propio trigo por un beneficio que el Estado le otorga y mantiene su beneficio, gana más plata que antes. Ahora, esto y no vende más dejaría- barato. ¿No dejaría, Enrique, a las grandes empresas en condición de especie de multinacionales que simplemente usan la Argentina para hacer enormes ganancias, como si no tuvieran ningún compromiso o responsabilidad con el país que le da las rutas, los camiones, los aviones, los barcos, los ríos? Son dos cosas distintas. Me parece que hay que evitar que eludan todo tipo de controles, que triangulen las exportaciones, que, en fin, que eludan el cumplimiento legal en términos generales, pero uno no puede obligar
a una empresa que nació para ganar aquí, en Nueva Zelanda, en Colombia, donde fuera, a que gane menos aquí para que nosotros podamos comer. Pero si en Estados realidad... Unidos toman medidas, por ejemplo, contra los que dominan el tema de la carne, que son 4 empresas que toman el 85% de la carne. Si en Estados Unidos lo pueden hacer y Biden habla de una confrontación directa con ellos, en el colmo del capitalismo, ¿se puede sostener eso? Porque nosotros no podríamos. Y mire, yo no creo que Biden tenga éxito. Creo que es un discurso como el que hacemos acá cuando confrontamos verbalmente con los poderosos. Pero después hay que ganar y conseguir que la inflación en Estados Unidos se reduzca. Entonces declaramos la derrota y pasamos a otra cosa. No. Elegimos el camino más sensato, que es, en lugar de negociar con los que piensan como un negocio, acordar una modalidad de trabajo con los que piensan en un servicio social, que son los pequeños productores, los molinos harineros, los agricultores campesinos, las cooperativas grandes. Mire, nosotros hemos decidido como política, desde que creamos nuestra asociación civil, hacer teoría y práctica simultáneamente a nuestra escala de pequeña agrupación que está en el llano. Y hemos creado un portal de comercio electrónico para vender productos alimenticios. Y vendemos productos alimenticios de cooperativas como AFA o de lácteas de la familia de Itela o de pequeños molinos catamarqueños que tienen 3 hectáreas de trigo. En materia de molinos, pongámoslo por un ratito en este lugar, sí. ¿Sería esa la solución según usted? ¿Y los otros alimentos? Hablemos del tomate, que está de moda. Sí. Nosotros queremos discutir la posibilidad de hacer un fondo de intervención para comprar tomate a término. La verdad, es una definición tomada de los cereales y tomada de los granos oleaginosos. Pero ¿Cómo se compra el tomate hoy día? Para entender la expresión a término. Y no hay compra a término. Cada productor lleva su tomate cuando lo tiene a través de la cadena de valor de la cual forma parte al mercado Y central. en ese momento le pone el precio. Y de allí va a los consumidores. Ajá. Y aquí sería 3 meses antes de tener el tomate. Exactamente. Que ese tomate sea comprado, para que tenga un precio que ya no se va a mover. Así es. Eso le aclaro. ¿Por qué no se hace? Es tan difícil. Nuestra organización de 4 gatos locos lo hizo en el 2015. Nosotros creamos el bono tomate con la UTT. Bien. Antes que la UTT tuviera dimensión política nacional. Enrique, tengo tomate y tengo pan. Quiero carne. Hay municipios en toda la provincia de Buenos Aires que tienen mataderos municipales que están rodeados de centenares de miles de hectáreas y esa comunidad no es capaz de producir su propio novillo para llevar al matadero a faenar. ¿Por qué no lo hacen? Porque nunca se animaron a transgredir la lógica de tener que comprarle la carne a un ganadero que lo manda a Liniers como opción de exportarlo. Es así. Y además nunca una dirigencia política dijo, hagámoslo. Pongamos las tasas de interés adecuadas, los subsidios adecuados para el crédito, solamente para el crédito, pero que la comunidad compre un bono carne, si usted, siguiendo con la analogía, y compre carne a término y la faene en el matadero municipal y se venda en el pueblo. Nada de equivalentes a Junta Nacional de Granos, por ejemplo, volviendo al molino, no. No más burocracia centralizada, la comunidad en movimiento. ¿Los otros alimentos? Mire, uno por uno hay soluciones, algunas más difíciles que otras. Hay gente, por ejemplo, que frente a la Empresa Nacional de Alimentos dijo, muchachos, no juguemos con Empresa Nacional de Alimentos que se encargue de los chorizos y de la yerba. ¿Por qué no hacen una Empresa Nacional del Azúcar para empezar? Ese es uno de los sectores más complicados, porque el azúcar está oligopolizada, hay cooperativas que podrían trabajar y están postergadas. Hagamos una Empresa Nacional del Azúcar apoyando a las cooperativas azucareras y ahí podría llegar a funcionar. ¿Y a los oligopolios los dejamos tranquilos? No, pero les creamos una competencia fuertísima. Con lo cual no lo dejamos tranquilos. Es decir, no es que siguen trabajando, fijando. Si esa competencia va a ser solamente para los productos internos, que quizás no dan abasto, y ellos seguirían haciendo lo que quieren sus enormes negocios en el exterior. Hay algunos que, por ejemplo, el azúcar, el mayor negocio es en el mercado interno, no en la exportación.
Y la yerba, hay empresas que exportan yerba, pero en pequeña proporción. Y hay una enorme cantidad de cooperativas que están marginadas de la posibilidad de hacer lo mismo que estamos diciendo con el azúcar, porque nadie las está apoyando. ¿Cuántos ministerios tendrían que participar de decisiones de este tipo? Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, no mucho más. Es decir, ¿Ha hablado usted alguna vez con ellos? ¿Ha enviado sus trabajos? Yo pesqué uno que me mandó alguien muy vinculado a ustedes y por eso de alguna manera germinó esta invitación, me interesó enormemente. ¿El gobierno, alguien del gobierno conoce ese trabajo? Yo desde el 2020 me he entrevistado no menos de 6 ministros, algunos que ya no están, jefes de gabinete, asesores. ¿Y qué le dicen? Que parece interesante, pero eligen otro camino. ¿Por qué cuando alguien va con una idea parece irrealizable siempre? Lo miran con escepticismo, como diciendo, yo estoy acá, me las sé todas, y este señor viene a sugerirme algo que sabes cómo lo tengo estudiado. ¿Ocurre algo de eso? Lo veo en la mirada, nadie me lo dice. Pero sucede. Lo que pasa es que lamentablemente la verdad, sabemos que la realidad es la única verdad y el tiempo está en contra de los que tienen la responsabilidad de ejecutar. Los opinólogos tenemos algún grado de libertad. Yo no me considero un opinólogo, me considero algún poco más que eso. Pero me gustaría entender por qué fracasan los planes antiinflacionarios de la manera que fracasan. Y creo que tengo la explicación. Y no ha sido malo escucharlo, ¿eh? Yo ya me había entusiasmado con lo que había leído y ahora también por más allá de que a mí me provoca un poco de resquemor el hecho de que los grandes poderosos quedan indemnes y amasando fortuna nada Pero más. Déjeme agregar sobre ese prejuicio suyo o sobre esa opinión suya. Es prejuicio. Claro, nosotros podríamos tener campeones mundiales de exportación de pollos y en paralelo un sistema de producción de pollo para la Argentina que abastezca en calidad y en cantidad adecuada. ¿Y cuál sería el problema? Pero los pollos están bien en la Argentina, se produce mucho pollo, sí, accedemos al pollo. Sí, pero los que exportan los pollos son los líderes del mercado interno. Y por lo tanto condicionan toda la comercialización de una manera especulativa que no sería posible si tuviéramos empresas regionales de producción de pollo. ¿Sabes lo que va a pasar? Entre otras cosas, conociendo nuestra manera de ser, a todos aquellos que se incorporen a los molinos, a los pollos, etcétera, en determinado momento van a decir, ahora quiero exportar. Mire, un gobierno que tenga conciencia de que el alimento es un bien social, me parece que puede evitar eso. Enrique, puede evitarlo. Ha sido un placer escucharlo y reencontrarlo después de mucho tiempo. Siempre hubo particular respeto por lo que usted hacía desde los tiempos aquellos del INTI y viejos reportajes. Un gusto. Un gusto igualmente. Es el señor Sebastián López Brach. Es fotógrafo de National Geographic y está haciendo una tarea que nos despierta muchísima curiosidad. Sebastián, un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? ¿Cuánto tiempo llevas por ahí en esa zona? Bueno, yo vivo en Rosario. Ya llevo tiempo trabajando para National Geographic y otros medios internacionales en todo lo que es los humedales, el sistema de humedales de la Cuenca del Plata. Vengo documentando la importancia ambiental y cultural de estos ecosistemas. ¿Llegaste a tener una fotografía publicada por el New York Times, algo que recorrió el mundo a raíz de eso, sí? Sí, fue etapa el río Paraná con la bajante que estamos sufriendo ya hace tiempo. Y está bueno que se haya generado ese espacio, que haya llegado a tanta gente, porque es algo que no se visibilizaba como debía, por lo menos así lo veo yo. Comentá la foto, ¿qué es lo que se ve allí? ¿Qué es lo que capturó la atención del New York Times, nada menos? Bueno, fue un trabajo para el New York Times sobre la bajante extraordinaria del río que viene aconteciendo ya hace más de 2 años
Y en la imagen propia de la tapa se puede ver el Paraná con un gran banco de arena que emerge a causa de lo bajo que está el río, ¿no? Todo eso que se ve estaría cubierto por el agua normalmente. Sí, sí, sí. De hecho, llama poderosamente la atención de que sobre ese banco de arena, a pocos metros de distancia, hay grandes barcos que transportan cereales. Y bueno, es llamativo el contraste, ¿no? Porque estamos viendo, te digo, Sebastián, porque naturalmente vos no lo podés ver en este momento, salvo que mires para el costado y busques en el televisor. Estamos viendo fotografías tuyas. Comentanos un poco exactamente qué cosas has intentado reflejar y evidentemente lo has conseguido. Bueno, llevo unos años documentando en varios de los humedales de Latinoamérica y hice mucho hincapié durante la pandemia con lo que serían las transformaciones antrópicas que estaba sufriendo el río Paraná y todo el delta, ¿no? Además de la bajante, que todos ya sabemos, hace más de 2 años que estamos soportando el fuego que destruye toda la biodiversidad de este territorio tan valioso que habitamos. ¿Has hecho alguna exposición? Más que exposiciones, varias publicaciones en diferentes medios. ¿Qué título le pondrías a una exposición tuya, imaginaria? ¿Cuál es el título de tu trabajo? ¿Qué es lo que vos te proponés? Porque vos también sos un activista. Bueno, el trabajo se llama Río Adentro. Es un trabajo que comencé con el apoyo de National Geographic y bueno, al día de hoy sigo registrando y creo que por cómo viene la cosa tengo para rato. ¿Cuáles son los desastres, Sebastián, que has documentado y que están entrelazados? ¿Y cuál es para vos la fuente de estos dramas? Bueno, ya de por sí en los últimos años los humedales están desapareciendo a una velocidad alarmante, ¿no? Y esto sin duda tiene una relación directa con el cambio climático que estamos viviendo. Pero además de eso hay varias causas que dañan estos ecosistemas que son tan importantes para Argentina como también para toda Latinoamérica, porque conforman un gran sistema de agua dulce, ¿no? Bueno, las principales los principales problemas que dañan estos ecosistemas son la deforestación por la industria ganadera, el avance de la urbanización a través de negocios inmobiliarios, y bueno, la expansión de la frontera agrícola que exporta soja para alimentar animales industrializados. Veíamos recién algo de peces muertos a la vera del río. ¿Cómo fue que sucedió esto? La falta de oxígeno en muchas de las lagunas que al día de hoy se han secado, son pocas las que aún contienen agua. Y las que sí contienen se están quedando sin oxígeno y esto dificulta la respiración de toda la fauna ictícola y además de la contaminación de las aguas por agrotóxicos. Eso ya sabemos que el Paraná está bastante contaminado y bueno, y pese a eso se sigue dragando, se sigue represando y de a poco se lo está convirtiendo en una hidrovía cuando es un río que nos compete a todos como argentinos. Hay algunas que tienen que ver con incendios, algunas imágenes que son espeluznantes. Sebastián, ¿te has arrimado mucho al peligro? Sí, sí. Siempre trabajar ahí en la zona de conflicto, en territorio en conflicto, es peligroso. Peligroso porque por el fuego mismo, ¿no? Representa un peligro físicamente, pero también peligroso porque creo que generamos controversia a través de las imágenes y ahí la imagen toma una fuerza social de lucha y movilización que deja de ser meramente un archivo fotográfico y pasa a ser como un archivo legal, ¿no? De denuncia pública. Entonces ahí también ¿el periodismo o te impulsa el arte? Porque yo diría que son muy artísticas tus fotografías al mismo tiempo que tienen un discurso periodístico. Sí, sí, toda mi obra siempre estuvo vinculada al arte, pero bueno, ya llevo varios años como activista denunciando las injusticias ambientales, ¿no? En toda esta región.
Y bueno, y ahora lo triste que estamos viviendo y que estamos viendo en lo que acontece en Corrientes, ¿no? Que al menos un 10% de toda su superficie está bajo fuego. Sebastián, qué interesante tu trabajo, lo que hemos podido ver y lo que seguramente seguirás recogiendo allí en esta tarea que te has impuesto. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio. Sebastián López Brach se llama este amigo, que vive en la ciudad de Rosario, pero que tiene amplia repercusión internacional con estos temas argentinos que nosotros tratamos en tantas ocasiones. En la causa de la mesa judicial que tiene Marcelo Martínez de Giorgi, el tema del cuentapropismo. Bueno, en esa causa, que es un fallo, usted recuerda, de María Llorens y de Pablo Bertuzzi, donde son cuentapropistas, claro, Martínez de Giorgi tuvo toda la causa. En enero, feria. Y en febrero empezó a citar gente. Citó a Mariano Macri porque él declaró en el libro, y está grabado, ¿en qué libro? En el libro que hizo O'Donnell en su momento, que Macri tenía una debilidad por las escuchas y por la grabación. De hecho, había grabado a Sandra y al marido de Sandra, con lo cual él reivindicaba eso, y por eso lo llaman a declaración testimonial. Ojo, no puede mentir, ¿eh? Atención con esto, Mariano Macri y también Víctor Hugo. ¿Sabés quién está citado? Una víctima del espionaje. Diego Santilli. Hoy está Diego Santilli en el tapete. Pero y es muy importante. Déjame a Mariano Macri por un momento, después nos ocupamos de Santilli, porque está Santiago O'Donnell en el libro. Ah, adelante, perdón. Que era lo que quería presentar de esa manera. Santiago, un abrazo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un abrazo enorme, Víctor Hugo, el gusto de hablar con vos y escuchando a Darío también atentamente. ¿En qué parte del libro dice esto? Contémosle a la gente, Mariano Macri. Bueno, en toda la parte donde se refiere a la causa escuchas, él usa un término muy particular. Dice Mauricio Macri se enamoró del juguete, refiriéndose, digamos, al aparato de escuchar a otras personas. Y como bien apuntó ahí nuestro especialista Darío Villarroel, así como en la causa escuchas él había espiado a Sandra Macri, después en esta nueva causa Mario Bros espía a Florencia Macri, la hija menor, y en ambos casos también a sus respectivas parejas, lo cual te demuestra de algún modo una manera muy particular de los Macri de tratar a las mujeres, ¿viste? Recordemos que tanto Mariano como Mauricio Macri empezaron a trabajar en SOCMA a los 10 años, mientras que a las mujeres Macri nunca les permitieron ocupar ningún cargo dentro de las empresas ni trabajar de ningún modo a la par de los hermanos. Mariano Macri, ¿cómo te contaba esto? ¿Cómo recordás esa parte que después utilizaste en el libro? Y sí, como él dice que al principio el padre le pide a él que coordine las escuchas de Sandra Macri, que había una animosidad muy grande con el marido, el señor Leonardo, y todo esto se había utilizado al principio los servicios que habían utilizado en el secuestro de Mauricio Macri, creo que era la gente de Ackerman, un equipo de Estados Unidos, sí. Y él me decía que después, digamos, primero él se encargaba de llevarle los cassettes y de avisarle a Mauricio lo que estaba haciendo por orden del padre, y que después de un tiempo evidentemente pasó a armar su propio equipo Mauricio, ya sea a través de Ciro James, de toda esta gente que él termina contratando y que aparece en la causa escucha, que dicho sea de paso, duerme el sueño de los pobres, ¿no? Porque esta causa, si bien lo desvincula a él de una manera escandalosa, como explicaba Darío, a las pocas semanas de él asumir como presidente, la causa debería seguir activa y hay 15 personas que están esperando el resultado, que han sido imputados, que han sido ¿cómo se dice? Acusados, y esa causa prácticamente se paralizó, y después reaparece esta causa ya con el presidente Macri en el poder, con un aparato primero digamos que se utiliza a través de la CIDE, luego cuando aparecen las quejas del propio partido PRO, se vuelve a clandestinizar este espionaje y empiezan a usar servicios privados, digamos, informales, a través de nexos como por ejemplo el comisario de Gastaldi. Clarísimo, Santiago. Era inevitable, muy interesante poder conversar
es con quien escribió en el libro aquello que le dijo Mariano Macri, que ahora determina que sea convocado por la justicia, referido a su hermano Mauricio, y el vicio de escuchar, que se ve que tenía desde siempre. Santiago, el abrazo, ya sabemos, esta buena decisión, por lo menos para vos, de la Corte Suprema de Justicia, respecto al pedido de Mariano Macri sobre la cinta, ya lo hemos comentado aquí. Así que te dejo un gran abrazo. Un abrazo enorme, Víctor Hugo, y el gusto de hablar con vos y por supuesto con Darío y el equipo. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa al mundo? Alguien podría decir, le falta un tornillo. Eso es simpático, es tanguero, pero el mundo está verdaderamente desquiciado, loco. Se lleva todo por delante, particularmente aquello que le resulte demasiado humano. Las cosas que les vamos a comentar ahora me parece que dan pleno testimonio de esta idea, para preguntarnos qué pasa con el mundo. Mire usted el estado de Florida, en un instante, pero quiero prevenirle de lo que va a haber. El estado de Florida, bien a la derecha, bien republicano, un estado decisivo en algunas elecciones de los Estados Unidos, está cada vez más enloquecido en su comportamiento. Ya saben ustedes que existe la idea muy firme de que no se puede hablar de racismo, etcétera. Pero ahora no se va a poder mencionar la palabra gay. No se va a poder. Mire usted este informe, porque quizás no se puede creer, y es bueno que sepamos de qué se trata. Florida state lawmakers will take up a controversial measure tomorrow. It bans classroom discussion about sexual orientation or gender identity in lower grades. LGBTQ advocates protested over the weekend in Naples, Florida, as the state's House of Representatives prepares to take up a controversial parental rights and education bill. Opponents have labeled it the Don't Say Gay bill. Don't silence gay people's lives, LGBT lives. Florida House Bill number 1557 states that a school district may not encourage classroom discussion about sexual orientation or gender identity in primary grade levels or in a manner that is not age appropriate or developmentally appropriate for students. I think that's way too deep for children this age to be talking about sexual things. Florida State Senator Dennis Baxley is the sponsor of the Senate version of the bill. Es algo que resulta demasiado perturbador, inadmisible. Ya estamos hablando de una condición humana que baja a los peores niveles imaginables, y ahí están defendiéndolo en ese estado, pero después vendrán otros donde también hay mayorías republicanas que posiblemente quieran imitarlo, y como tienen mayoría ahí, es posible que no se pueda decir la palabra gay en el estado de Florida. Y luego, en algunos otros lugares de los Estados Unidos, han atacado otra vez a los judíos, atacan a los gays, atacan a los negros, atacan a los extranjeros. Es un estado muy particular el que tenemos por allí. Esto yo no podía creerlo cuando veíamos, mejor dicho, la información con nuestro equipo de producción. Les decía, chequémoslo, qué sé yo, puede ser el capítulo de una película, algo de ficción enloquecida, sórdida, pero no, es la realidad. Mire, la violencia que esto genera, por supuesto, también se traslada a límites tan inimaginables. Un niño de 4 años baleó a un policía. Vamos a ver la información. Niño de 4 años le dispara a un policía en un drive-thru de McDonald's por orden de su padre en Utah. Siguiendo las instrucciones de su padre, el chiquito de 4 años le disparó a un policía. Se llega a esos niveles de violencia. Pero es violencia también todo lo que viven a su alrededor, por eso esos comportamientos. Es violencia que ya no se puede vivir, por ejemplo, en las ciudades. Los que amamos las ciudades vemos de qué manera están expulsando a la gente. En Estados Unidos, vea esta información, hay 500 ciudades donde para ser dueño de una casa hay que tener $1 millón. Los precios de las casas en los Estados Unidos han aumentado de tal manera, mientras que la escasez de casas en venta ha resultado en una competencia feroz para aquellos en el mercado que intentan comprar su propiedad. Esta confluencia de tendencias ha llevado, a que el sueño de la vivienda propia sea imposible. 500 ciudades tienen un promedio por el cual la casa vale $500.000. ¿Y qué le pasa al mundo?
algo más que faltarle un tornillo, varios, da la impresión. Cuando vemos la inminencia que muchas veces parece declararse del estado de guerra, sobre todo cuando los anuncios vienen de los Estados Unidos y de la OTAN y hasta de Ucrania. Putin tomó una iniciativa bien polémica, por cierto. Hay dos provincias, Donetsk y Luhansk, al sur de Ucrania, la parte sureste, prorrusas, pero que se declaran independientes. Dicen, no tenemos nada que ver con Ucrania. ¿Y qué hace Rusia? Dice, aceptamos, reconocemos la independencia de estas provincias. Por lo cual ahora Ucrania, lo último que se supo, ha puesto el movimiento toda su reserva, todo su ejército. Va contra los separatistas, pero los separatistas, los que se han declarado independientes, tienen la ayuda de Rusia. Ya murieron 14.000 soldados ahí en 2014-2015. Es una lucha feroz la que se puede llegar a desatar otra vez. Ya ha habido insinuaciones, ya hubo amagues de que empezaba una guerra por ahora focalizada, pero que luego puede expandirse por las ganas que tiene Estados Unidos de entrar en un conflicto que lo salve a Biden de los serios problemas que tiene adentro de los Estados Unidos. Con lo internacional procura salvarse. Putin desafía claramente. Y por supuesto, vale la pena escucharlo a Putin y de inmediato a Biden. Biden sale a decir quién es Putin para tomar esta decisión. Y mientras usted escucha a Putin y a Biden, piense que Biden dice quién es Putin para reconocer a estas independencias cuando él reconoció a la asesina Áñez en Bolivia y al servil de Guaidó en Venezuela. ¿O no es esto cierto? Escuchémoslos. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Que nos permite entender la política internacional y difícilmente colocarse en forma fanática de un lado o de otro. Veámoslo a Trump declarando a Guaidó, apoyando a Áñez, la asesina presidenta de facto boliviana. En un mensaje a través de la red social Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Apoyamos a Yanine Áñez en Bolivia, mientras trabaja para garantizar una transición democrática pacífica a través de elecciones libres. Denunciamos la violencia en curso y las que la provocan tanto en Bolivia como desde lejos. Estados Unidos apoya a la gente de la región por la paz y la democracia. Esta noche está con nosotros un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños y deseos de todos los venezolanos. Acompañándonos está el presidente legítimo y verdadero de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, por favor, llévele este mensaje a su pueblo. Qué desgracia es a veces nuestra América Latina. Mire usted dónde este hombre era ungido, supuesto presidente de Venezuela. Ha sido un chiste, un monigote, un espantapájaro, cualquier cosa, menos presidente de Venezuela desde ya. Pero entre el payaso Trump y el Guaidó, mucha diferencia no hay, salvo el inmenso poder que uno tiene y lo pequeño que es el otro. Así se comportan. Entonces, ¿qué sorpresa puede ser que Putin le diga a quienes son partidarios de Rusia, son prorrusos dentro de Ucrania, se declararon independientes, se lo reconocemos? Dio un golpe de Estado Áñez, la reconocemos y es de las nuestras. Da un golpe o intenta Guaidó, es de los nuestros, también lo reconocemos. Así se comportan, de esta manera. Y cuando Biden dice que lo que hizo Putin es declarar la independencia de estas provincias, se equivoca. Lo que hizo Putin fue esperar que ellos se declararan independientes y después reconocerles esa independencia. Vamos a escuchar, porque tenemos mucho de este lado, el otro lado, con Ina Afinogénova.
Las cifras oficiales del Pentágono confirman la existencia de 625 bases e instalaciones militares estadounidenses desplegadas en el extranjero, es decir, 3 veces más que países hay en el mundo. Sin embargo, el consenso entre expertos es que la cifra real asciende a al menos 750 distribuidas en 80 países. Es decir, de cada 10 naciones, 4 cuentan con presencia militar estadounidense de forma permanente. Tradicionales ogros militares, según el discurso de la Casa Blanca, como China y Rusia, están cientos y cientos de bases por detrás de Estados Unidos e incluso también tienen menor presencia internacional que aliados de Washington como Reino Unido. Tal como lo dice nuestra colega. Esto es así. La diferencia sencillamente es asombrosa. Donde uno ponga la mirada, hay una base militar de los Estados Unidos. Lo hacen con ese tipo de presión. En consecuencia, por lo menos cuídese del tipo de información que va a consumir a medida que avanza, lamentablemente, este conflicto, que también nosotros lo vamos a pagar, no nos va a salir gratis, lamentablemente. Ahora veamos la desgracia que significa que Estados Unidos pase, por ejemplo, por Afganistán. Allí dejó a los talibanes, se fue, chao. En determinado momento, cumplidos todos sus negocios y sus objetivos, o declarada su imposibilidad de hacer lo que se le antojara, algo de esto lo llevó a abandonar a ese país. Lo ha dejado con 1 millón de niños afganos que pueden morir por desnutrición aguda severa. 1 millón de niños, lo dice la UNICEF, nada menos. Esta es la situación. Y por supuesto, una muy desgraciada vida en forma especial para las mujeres en ese país. Las políticas de los talibanes en Afganistán han parado la educación de miles de niñas, un obstáculo, sin embargo, que ha hecho impulsar a decenas de niños sin recursos a recibir lecciones gratuitas en un parque de Kabul. La llegada de los islamistas al poder supuso la prohibición de la educación femenina secundaria y en las universidades. Ante esta situación, Sudaba Nazan, una de las miles universitarias afganas afectada por las nuevas políticas de los talibanes, decidió convertirse en profesora y dar educación a cientos de niños que mendigaban en las calles de Kabul para enseñarles a leer y escribir. Ahora una treintena de alumnos, entre los que se encuentran 8 niñas, acuden a diario a las clases. I am a student in that class. I want to become a doctor in the future. We want a place which study. Qué tristeza. Y qué ejemplo también toma la mujer occidental, cuántos pasos ha dado de situaciones no parecidas a esta, pero que también hablaban de una gran indefensión en el mundo patriarcal. Hablemos ahora de la locura del mundo en el tratamiento que le da al planeta. Lo que hacemos con el planeta día por día lo hacemos porque en algún momento, yo creo que ya a usted tiene que interesarle enormemente lo que nos pasa. Mire este título, más de 140 millones de toneladas de plásticos, imagine eso, contaminan los ríos, océanos y lagos del planeta. La OCDE advierte que apenas un 9% de los residuos de este material se reciclan. 193 países negocian en la ONU el primer tratado mundial para frenar esa plaga. ¿Y qué pasa con todos estos sitios? Bueno, lo que veíamos ayer sobre los peces que quedaron en la playa tan pero tan dolorosamente, como si fuera una metáfora de lo que pasa en estos momentos con el mundo. Las playas son para morir, los peces mueren allí, caen allí, cuando se quedan sin oxígeno porque el agua se entibia. Lo mismo que hace un ratito documentábamos que sucedió con el río Paraná y que fuera fotografiado por López Brach, el fotógrafo que estuvo conversando con nosotros. Portugal, vayamos a Portugal ahora, para ver la mayor sequía de la historia. El 90% del territorio de Portugal está sufriendo una sequía pavorosa. Están tomando enormes medidas para prevenir los incendios, favorecidos porque todavía estamos en el invierno. Si llegan de esta forma al verano, también va a ser víctima Portugal, por más que haga de lo que son estos incendios devastadores que tenemos en corrientes como aquellos de California o de Australia, para señalar los más conocidos en el mundo. Vamos a dar una vuelta por esos incendios. Vamos a empezar por Australia, con los animales tratando de salvarse de alguna manera. Vayamos por California ahora, para que vean ustedes la desgraciada circunstancia vivida por lo que sería, si fuera país, la sexta potencia del mundo, y nada pudieron hacer contra los incendios que les tocó vivir. Y luego de Australia, de California,
Vayamos a Corrientes, a la provincia de Corrientes, viviendo circunstancias como estas, en las cuales los yacarés procuran irse debilitados, muchos de ellos quemados y muchos de ellos muertos en estas circunstancias. Esto es lo que le hacemos al mundo. Nosotros tratamos de cada día generar en usted una reacción frente a esto, un conocimiento. Todo lo que uno sabe es un capital que tiene para poder pensar mejor. En consecuencia, a esto es a lo que lo invitamos. Mire lo que sucede en Perú. Repsol, ¿se acuerda de Repsol, verdad? Bueno, la ONU estima que los daños por el derrame de petróleo van a afectar al menos 6 años a la costa de Perú. Una misión de expertos califica lo que se vertió allí como el peor desastre ecológico en la historia reciente de ese país. Mire lo que son ahora los animales empetrolados, envueltos en petróleo. Esto es lo que hace la locura supercapitalista del mundo. Esto es lo que hacen las empresas. ¿Se acuerda lo que le contábamos ayer de la empresa Boeing? En otro sentido, maximizar las ganancias, siempre las enormes ganancias. No tomar los cuidados necesarios, porque los cuidados son gastos. Entonces, que mueran los animales, que mueran las personas en los accidentes aquellos de Boeing. No se olvide de mirar la película Descenso para ver algo que le va a decir claramente en 1 hora y media de qué hablamos cuando hablamos de capitalismo, y estas imágenes del Perú también, de qué hablamos cuando estamos hablando de capitalismo. Qué dolor que provoca todo esto. Pero ese dolor lo viven también en los países que pensamos son súper desarrollados y que todo lo tienen, porque no se aguanta más este capitalismo. Bernie Sanders, que es la persona que más admiro, y posiblemente a usted le suceda lo mismo si lo conoce, de los Estados Unidos, mire lo que ha dicho con relación a lo que se está viviendo en estos momentos. Vayamos a las palabras de Bernie Sanders. The polls seem to show that more and more Americans are giving up on democracy. They work long hours for low wages. They worry about their kids. They can't afford health care. They see their jobs going to other countries. And meanwhile, the people on top are doing better than any time in American history, and they wonder, hey, we elect these guys to the House, to the Senate, governors. What are they doing for us? And I know it is a radical idea to suggest that maybe, just maybe, we should do what the American people want and not what wealthy campaign contributors want. If we do not do that, in terms of the economy, in terms of climate, in terms of healthcare, in terms of education, future generations will look back at this Congress and say, where were you? Tal vez sea necesario, dice Bernie Sanders, que nos ocupemos del pueblo, de lo que el pueblo quiere y no de lo que la élite quiere. Sería muy bueno también en la Argentina. Basta de que la sociedad rural saque ventaja de cualquier cosa, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Basta de que los formadores de precios hagan lo que se les antoja con nosotros. Basta de decir, mira, yo la carne la vendo afuera y gano muchísimo más que acá, y no me importa que se mueran de hambre los argentinos o que nunca más coman carne en el país de la carne. Sería bueno escuchar la voz del pueblo, y escuchando la voz del pueblo ir contra esas élites de la manera que sea necesario para defender al pueblo. Porque si no, si todo pasa por un puente que se traza, por una negociación, nada vamos a hacer, y van a pasar 4 años, y dentro de 4 años, o ya ahora nada más que de 2, menos de 2 años, estarán diciendo, pero como ya se nos terminó, y sí, y no hicimos nada de aquello que soñábamos hacer, bueno, poco. Es triste decirlo para un gobierno que en muchos sentidos ha hecho todo lo posible, pero la lucha contra las élites es una derrota de todos los días. Cuando se lucha con los formadores de precios, cuando se lucha con la huya, con la sociedad rural, ni hablar con los medios de comunicación mafiosos. Es tremendo. Y Bernie Sanders dice, ¿no será hora de que hagamos lo que el pueblo norteamericano quiere y no lo que los ricos que pagan la campaña dicen que hay que hacer? Algo parecido tendríamos que pensar nosotros. Mire este tuit, ya que estamos con Bernie Sanders. Echa un vistazo a la economía actual, invita. McDonald's, las ganancias suben un 59%, están subiendo los precios. Starbucks, beneficios récord, están subiendo los precios. Amazon, beneficios récord, choque de choques, están subiendo los precios. Tal vez, solo tal vez, tengamos un problema de avaricia corporativa.
¿Por qué nos importa lo que dijo Bernie Sanders? Con mis principios no, con mis privilegios no, es la realidad. Porque principios no tienen. Se trata de privilegios que salen a defender. ¿Dónde? En primera instancia, en la mafia de Clarín, tapa de Clarín. Pongamos en tapa los padecimientos de la gente, por ejemplo, del campo. A ver, el campo. El campo va a la justicia para frenar el cobro de las retenciones. Y ahora le vamos a decir el argumento. Y el otro tiene que ver con los magistrados. El otro título, Alberto confirmó que analizan cambios en las jubilaciones y de inmediato, tras cartón, toda la reacción de la corporación, la parte judicial por lo menos, en esa corporación que trata de dominarlo todo. La Nación igual, el campo fue a la justicia, revisarán jubilaciones de jueces y diplomáticos como para alertar, como para invitar a la lucha. Poco importa todo lo que mienten sobre lo que el gobierno quiere hacer en materia de jubilaciones, por ejemplo. Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado en la Argentina. Que los que más necesitan sigan teniendo el socorro del Estado. Viven defendiendo las cuestiones de privilegio y el CEPA, gracias doctora Julia Estrada, nos hizo un informe muy interesante para compartir con ustedes y lo ponemos ya mismo en pantalla. Miren lo que son las cantidades de jubilaciones y el monto promedio de las jubilaciones de privilegio. Poder Judicial, Servicio Exterior, docentes no universitarios, luz y fuerza, pero no todos son iguales, por supuesto. Algunos se lo han ganado, vamos a poner como ejemplo los docentes no universitarios, luz y fuerza, no van a ser tocados. Los docentes universitarios no van a ser tocados. Solamente esto está referido, y lo saben muy bien, a los jueces y los diplomáticos, que han ganado mucho dinero toda su vida y que, por supuesto, tienen unas jubilaciones tremendas. El Poder Judicial cobra de jubilación 13 veces la mínima. No está mal, ¿no? El Servicio Exterior, 15 veces la jubilación mínima. Los muchachos le cuestan al Estado 40.000 millones de dólares. Algo más de lo que nos preparó el CEPA y muchas gracias. Jubilaciones de privilegio, conquista de los trabajadores, luz y fuerza, tareas penosas por exposición al calor, al riesgo y la insalubridad, los docentes y sus largas jornadas con exposición frente a alumnos, etcétera. Vayamos a la otra placa, porque todo esto nos ayuda a entender de qué estamos hablando, de qué habló el gobierno por ahora. Si el gobierno nos está mintiendo, y yo creo que no, que es imposible que lo haga, porque muy pronto tendríamos una respuesta que les costaría la vida política. Mire, los jueces, el origen son altísimos sueldos que se autodetermina la Corte. Por ahí viene el privilegio. No tienen que discutirlo con nadie. La Corte dice, bueno, ¿cuánto podríamos ganar este año? ¿Qué sueldo nos podríamos poner? Y así va todo. Los diplomáticos, la ley es de la dictadura, determina que el 85% de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada en el Servicio Exterior de la Nación durante un periodo mínimo de 4 años continuos o discontinuos genera ese tipo de privilegios. Jaime Persic, hablando de que a los docentes no. Los docentes de la educación obligatoria y de la educación universitaria y los investigadores tenemos regímenes especiales y hacemos aportes especiales para esos regímenes. Y no está en discusión esos regímenes. El presidente lo aclaró ayer. Y no está en discusión esos regímenes. El presidente lo aclaró ayer. Pero los docentes tenemos leyes que plantean cómo es nuestro sistema jubilatorio, para lo cual hacemos aportes especiales. ¿Por qué la Corte y Clarín viven intercambiando favores? ¿Por qué sale en tapa inmediatamente el propósito del gobierno, que tiene, me parece, una cierta nobleza en la redistribución de los beneficios que el Estado pueda otorgar y reconocer? Vean ustedes lo que ha hecho Clarín con la Corte Suprema. Sin Rosenkrantz, que por delicadeza, mire qué cosa tan graciosa, se abstuvo porque él fue abogado de Clarín, fue abogado de todas las corporaciones. La Corte convalidó, cuenta el Destape, en una nota de nuestro colega Arili Jalad, convalidó una estafa millonaria de Clarín a la ANSES y le impide al Estado controlar la fusión Cablevisión Telecom.
Mafia en estado puro, mafia que maneja, mafia que nos gobierna a través de jueces que no fueron elegidos por nadie y que se oponen a un gobierno elegido por el pueblo. Esto es lo que pasa, por eso lo de Bernie Sanders. Nos importaba especialmente compartirlo con ustedes. Bueno, naturalmente la asociación es igual con el campo. Quiero que usted escuche ahora a Nicolás Pino y preste atención a cuál es el argumento por el que quieren que quiten las retenciones. No habiendo ley de emergencia y no habiendo ley de presupuesto, no se puede cobrar ese tributo de derecho de exportación. ¿Y ustedes son conscientes de las consecuencias de quitarle al país en este contexto de falta de divisas 9.300 millones? Pero no le estamos quitando nada. Y si no los pagan, sí. Las retenciones son una compensación distributiva sobre lo que produce. Cuando los números sean más razonables. Son razonables para ustedes, caballero, pero además es muy triste lo que le pasa al país. Sus políticos, los de Clarín y los del campo, de la sociedad rural, son los del PRO. Naturalmente. ¿Qué hicieron los del PRO? No votaron el presupuesto. No se votó el presupuesto. Ahora, el campo dice, no se votó el presupuesto, no tenemos presupuesto, no queremos pagar retenciones. ¿A usted le parece una cosa más mafiosa que sea posible de conseguir? Es insólito. Y lo hacen en nuestra cara, lo dicen así, porque la mayoría de la gente no puede captar, entender todas estas cosas. No se tiene siempre el entrenamiento. Y entonces, a cara descubierta, nos roban permanentemente, porque la discusión, si la quieren dar, tendría que ser en otro plano, no porque no está la ley de presupuesto, que ellos, a través de sus serviles diputados, no votaron. Es una cosa terrible. Julián Domínguez, el ministro, respondió a esto que dijo el presidente de la sociedad rural. Creo que es un hecho político. Nosotros y el presidente ha pedido que sigamos adelante con una estrategia de desarrollo, de industrialización de la ruralidad, de crecimiento y de diálogo con todos los actores. La Argentina tiene demasiados problemas en su frente externo heredado por el gobierno de Macri como para detenernos a generar nuevos conflictos. De alguna manera, lo que se pretende con estas acciones aisladas es generar un conflicto, en el cual nosotros no vamos a entrar en este conflicto. Vamos a ver. Por menos que se quiera, el conflicto ya está planteado, ya están haciendo fuerza, llaman a la justicia. Ustedes saben quiénes están en la justicia, jueces que son de ellos. En algún momento van a encontrar en alguna de las instancias el juez que les conviene, como hace Clarín en cada una de sus divergencias toda vez que intenta robar al Estado. Ahora tuvo el favor de la Corte Suprema de Justicia, en otro caso de los jueces, de las cámaras, de casaciones, donde sea, van a encontrar los personajes que por corrupción, por inmoralidad o por miedo, siempre les van a dar las razones a ese poder real que nos domina. Hablemos de algunas cosas positivas. Mire este plan que me parece interesante, porque cada día vamos eligiendo también aquellas noticias que pueden ayudarnos a pensar que no todo está perdido. Matías Culfas anunció que se avanzará en un fideicomiso para productos frescos. En medio de la discusión con los sectores del agro por el fideicomiso del trigo, el ministro de Desarrollo Productivo afirmó que esta medida dará previsibilidad en la oferta de todo el año. Rescato lo que dijo Enrique Martínez con nosotros, el expresidente del INTI, hace un rato, respecto a que es una idea interesante. Se podrían buscar otros molinos que están poco menos que inactivos, que necesitan préstamos, que necesitan lanzarse, para que sean ellos los que generen la harina que el país consuma. Lo puso como un ejemplo de muchas cosas que se podrían hacer en materia de alimentos. Es interesante. Veamos qué pasa con la industria, porque que a la salida de la pandemia y durante la misma la industria repuntara. Mire usted, en 2021 fue una de las recuperaciones más altas del mundo, la de la industria de la Argentina. Una reactivación del 7.1%. Con respecto a la prepandemia, es decir, antes de la pandemia, no había la actividad industrial que hay en plena pandemia del 2021 y ahora a la salida de esa pandemia. Y por último, vamos a ver este título que tiene que ver con la educación. ENACOM anuncia más conectividad en la costa atlántica, destinó más de 30 millones de pesos para mejorar la conectividad en General Pueyrredón. Son tiempos diferentes. Muy distintos a aquellos de Susana Torrado.
¿Se acuerda de esa científica? Susana Torrado hizo un planteo y fue ella y todos los científicos mandados a lavar los platos por Cavallo, que ahora reaparece de vez en cuando para hablar a favor del sistema, porque cualquiera les viene bien. Sea Cavallo, sea Melconian, sea Duhovne, sea Caputo, Sanleri, Sturzenegger, toda esa runfla que tanto daño le ha hecho a la República Argentina, que se devoró millones y millones de los bolsillos de millones y millones de argentinos. Y ellos hablan de nuevo. Bueno, el reaparecido Cavallo. Voy a recordarle, porque le digo Susana Torrado y quizás usted no reacciona, pero inmediatamente cuando ve esta tapa va a saber de quién estamos hablando. Le acercamos a su familia nuestras condolencias. Aquí está, Cavallo les respondió a los científicos a lavar los platos. Susana Torrado recordaba aquel episodio. La concepción que se tenía además de cómo es la actividad científica y además de cuál es el diálogo que se puede entablar con la comunidad científica respecto a la marcha de la economía y a la marcha de la sociedad. No, Cavallo yo creo que se arrepintió después. En una entrevista que nos hicieron a las dos, nos cruzaron en radio, después me llamaba esa mujer. Es decir, que me sacó el título de doctora de científica, de señora, me llamaba esa mujer. Pero te das cuenta que eso es justamente porque es lo que le sale. Es absurdo. Es un insulto, es un agravio tan grande. Por suerte la comunidad científica vio que no era un problema conmigo, digamos, que era un problema de la forma que estaban siendo percibidas los científicos. Era el doctor Adrián Paenza quien hacía la nota. Ciudad para pocos. Una ciudad también expulsiva. Les hablábamos hace un ratito de lo que sucede en los Estados Unidos. Ciudad para pocos en muchos sentidos. Por ejemplo, para los chiquitos que necesitan ir a clase. Faltan 50.000 y pico de vacantes. Aunque Larreta, preguntado que fue por nuestro colega Fabián Wallman de La Patriada, dice que no faltan vacantes. Tiene un caradurismo que supera todo. Hay un reclamo, Horacio, acerca de más de 50.000 chicos que están sin vacantes en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. No es cierto. ¿No es cierto? Los pibes de menores de edad que no es cierto. Según en la Ciudad de Buenos Aires cumplimos. No es cierto. Según en la Ciudad de Buenos Aires cumplimos con la ley nacional que dice que todos los chicos de 4 años en adelante tienen su vacante garantizada. Todos los chicos de 4 años adelante, como la dice la educación, la ley tiene las vacantes garantizadas y nosotros estamos de acuerdo con un proyecto de ley que está discutiendo en el Congreso de llevar esa obligatoriedad a los 3 años. ¡Qué desvergüenza! Claro, un periodista le pregunta esto y el resto del periodismo lo tapa. Están todos ahí todas las mañanas porque esto sucede cada día. Va a ver usted lo que es la pauta para poder tener todo ese blindaje que le permite decir, frente a lo que le pregunta a un periodista muy tranquilamente, no es cierto, y él lo va a decir aquí porque tenemos que ir por ese lado, pero sobre todo en aquellos canales que le hacen un blindaje tan pero tan especial, le dan una cobertura cada día y terminará teniendo razón. Y 50.000 familias están con sus problemas para ubicar a sus chicos. Usted sabe, no hay manera de que no conozca. Personas que se les despiertan a las 2 de la mañana para tratar de meterse en la web y tratar de ganar un poquito de terreno para ver si encuentran la vacante en algún lugar. En una ciudad que da muchísimos subsidios a la educación privada, que es la que importa, un gran negocio. Y la educación pública hay que se arregle. Y los chicos, si no tienen escuela pública, tendrán que ir a la privada. Vaya a saber si pueden. Y si no, tendrán que esperar su turno. Eso se lo debemos. Son capaces de decir, mire esta placa, acompáñeme. 56.833 niños y niñas no tienen vacante en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que a Larreta le sigue Soledad Acuña. Nunca en los últimos 8 años, por lo menos, tuvimos faltantes de vacantes en educación obligatoria, ni siquiera en el nivel inicial. Nunca en los últimos 8 años, por lo menos, tuvimos faltantes de vacantes en educación obligatoria, ni siquiera en el nivel inicial. Cuando las familias piden vacantes para la edad obligatoria
por ley es a partir de los 4 años, todas las familias tienen una vacante. A partir de sala de té es donde no cubrimos a todos los que piden. El 75% de los que piden una vacante obtienen una vacante en una escuela pública en sala de té, pero no es obligatorio. Bueno, mire esta placa ahora para ir cerrando poco a poco el tema. Y después vamos a ver de dónde ella saca sus ideas. 53.4% de los inscriptos no obtuvo lugar en jardines públicos. Esta es la realidad. Esto es lo que se sabe que sucede. Claro, usted está viendo este número aquí, no lo va a ver en ningún otro lado. No hay manera de que se lo puedan contar. Madres y padres que deambulan buscando que por lo menos los escuchen. No los va a escuchar. Esto es así. ¿De dónde saca sus ideas Acuña? Hay un señor cositorto de PSOE que parece ser suministró buenas ideas, que ha tomado al pie de la letra casi Soledad Acuña. Es muy curioso lo que va a ver. Y hay 30 horas más que son para un curso introductorio de educación financiera, para que aprendan ahorro, inversión, emprendedurismo, todo lo que es criptomoneda. Por eso la educación que tiene que ver con la inteligencia financiera, emocional, incluso espiritual, tendría que estar en la secundaria. Es nuestro propósito llevar coaches a todas las secundarias para que los chicos tengan una contención. Educación financiera, todo lo que es criptomonedas, toda la realidad que se van a encontrar cuando empiecen a elegir y decidir. Tiene que ver con becas educativas, tiene que ver con inteligencia financiera, inteligencia artificial, tiene que ver con el trading, tiene que ver con el mundo de las cripto. Para que los chicos aprendan sobre emprendedurismo, sobre ahorro, sobre inversión, sobre criptomonedas. Era la hora de cambiar también la educación, ¿no? Empezando por el interior del ser humano. ¿Y qué es la educación SOE? Bueno, es una educación que está enfocada en las habilidades blandas. Habilidades blandas de comunicación, de expresión, de trabajo en equipo, de responsabilidad, lo que implica tener un trabajo. Bueno, Cositorto estaba para ministro de la ciudad tranquilamente, dice las mismas cosas, piensa igual que Soledad Acuña. Son tan lamentables. Mientras tanto pasan cosas como esta del Bernasconi, que nuestro colega Fabián Gualma también denuncia. Veamos lo que ha pasado con el Bernasconi. Hoy se cayeron pedazos de mampostería de la pared y lastimaron a un papá en el inicio de clases. También estuvieron sin agua durante toda la jornada en el Bernasconi. Cayó un pedazo, ahí lo tiene, de mampostería en la cabeza de un papá y el chiquito desesperado asistiendo a... Ahí está, lo que ocurrió en uno de estos descuidados colegios de la ciudad de Buenos Aires. Porque en esto no gastan, no invierten, no tiene plata para esto Larreta, necesita mucho dinero para la campaña. El mano a mano con Macri hace que él gaste mucha plata que podría ser para que la gente lo pase mejor, sobre todo los que menos tienen, y combatir con Macri, que se defiende con disparates como los que ayer analizábamos. Esta es una realidad de los colegios, de las escuelas, falta de agua. Ahora cuando venga el invierno habrá muchísimo frío y estaremos siempre contando las mismas cosas. Y los que no tienen vacantes se arreglarán como pueden, irán a una escuela privada, esperarán otro turno, siempre. Pero lamentablemente cada día son más, cada año. Yo me acuerdo de hace 4 o 5, hablábamos de 20, estamos hablando de 50.000 en este momento. Y para terminar, cuando ya está listo para su gran programa de siempre, Gustavo Silvestre, con minuto 1, vamos a ver esta placa y a comentarla un instante, porque es totalmente reveladora de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. El presupuesto de publicidad de Rodríguez Larreta, 4.200 millones de pesos. Alcanza para todos. Infraestructura escolar. El gasto, infraestructura escolar, tiene que ver con lo que pasó en el Bernasconi, por supuesto. 1.400 millones. Con medio millón más, con 1 millón más, pero se tenían que plantar en 1.400 para tener para la publicidad. En el Bernasconi no hubiera ocurrido lo que ha sucedido. Tenemos ejemplos permanentes de capitalismo al mango, al palo, como dicen los muchachos. Todos los días hay una demostración de que ya no importa preocuparse de la gente, de lo que llamamos pueblo. Lo que vale es poder, crear mucho poder desde el cual, con ese poder, se compra la protección periodística, la aquiescencia de la clase dominante y se sigue de lo más campante por este mundo. Por eso queríamos mostrarle también con el título Ciudad de Todos lo que sucede en Buenos Aires. Y por último, no hay plata para el Bernasconi y para tantas escuelas. Hay plata para la publicidad. 4.200 millones es un escándalo. Es un escándalo. Se lo decimos también a los muchachos periodistas.
y a los medios. Pero mire esto otro, la enfermería porteña reclama la formalización de quienes trabajaron en la pandemia. Los llamaron, los usaron y los tiraron. Los dejan a la vera del camino. Porque además fueron convocados porque hacían falta. Si hacían falta en la pandemia, hacen falta también ahora, si toda la vida se viene diciendo que hay pocos enfermeros y enfermeras todavía y que tienen que trabajar mucho más de lo que deberían justamente por las carencias que se dan. Esta es una realidad que reaparece todos los días. Una pregunta que me hago, me gustaría ver asociaciones de médicos, además, que también se pronunciaran sobre esto, que no tengan que luchar tan solos los enfermeros. Hay mucho médico respetable que integra organizaciones respetables y podrían decir lo que es un enfermero y también decir cuánto es la profesionalidad de un enfermero, porque ellos lo saben como ninguno. Muchas gracias a ese trabajo de Anabela Sánchez, de Julián Capazo, de Federico Ferro, Juan Pimonte Onganía y aquí en la Cámara el Pato del Vecchio. Patricio, muchas gracias por todo. Llega Gustavo Silvestre y nosotros volvemos con muchísimo gusto, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.